La historia que nos convoca hoy nos lleva al barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, República Argentina. Este lugar es un barrio residencial y céntrico de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el cual se destaca el alto interés histórico y arquitectónico de la zona. A este se lo conoce como la París Argentina, dada la similitud arquitectónica con la capital francesa. En el barrio de La Recoleta se encuentran destacados monumentos y espacios culturales. Hoy nuestra historia nos hace viajar hasta el cementerio de La Recoleta. Este gran cementerio es la atracción turística más importante de esta localidad. Fue diseñado por el arquitecto francés Prosper Catelin e inaugurado en diciembre de 1822. Esta necrópolis es una mini ciudad de unos 54.000 metros cuadrados, en el cual se encuentran descansando los restos de personajes importantes en la historia de la República Argentina. En él se encuentran los restos de Eva Perón, ex primera dama de gran trascendencia histórica. Este camposanto posee 4.780 bóvedas, de las cuales 80 fueron nombradas monumentos históricos nacionales. En él podemos encontrar mausoleos de mármol, blancos y brillantes, con avenidas arboladas, lo que despierta el interés de locales y turistas. Sin embargo, también contiene áreas que podemos darnos cuenta del paso del tiempo, la falta de cuidados y el vandalismo sufrido. En 1902 fallece Rufina Cambaceres, de 19 años, hija de Eugenio Cambaceres, un escritor de la época que escribió varias obras de interés. Su familia era poseedora de un mausoleo en el cementerio, donde fue sepultada luego de su repentino fallecimiento debido a un ataque cardíaco. Algunos días después del fallecimiento de Rufina, un trabajador del cementerio, quien pasaba por el mausoleo, notó que en su interior se encontraba la tapa del ataúd de Rufina dañada. Asumiendo que esto había sido un acto de profanación de tumba, decidió investigar y abrió el ataúd para llevarse una gran sorpresa. Este trabajador cuenta que cuando abrió el mismo se encontró con el cadáver de la joven. El mismo tenía una expresión de desesperación en su cara, sus manos retraídas, con los dedos lastimados y casi sin uñas. Cuando vio el interior de la tapa, pudo visualizar múltiples arañazos, llegando a la conclusión de que Rufina se había despertado de su descanso y en un intento desesperado por salir del ataúd que la aprisionaba, hizo todo lo posible por salir. Luego de este suceso, se llegó a la conclusión de que Rufina había sufrido de catalepsia, que es un trastorno repentino del sistema nervioso que inmoviliza el cuerpo y lo priva de sensibilidad. Al día de hoy, si uno va al cementerio de La Recoleta, en la sección 13 junto al mausoleo familiar de los Cambaceres, en una esquina podemos ver el mausoleo de Rufina, quien está representada con su imagen sosteniendo el pestillo de una puerta, como si quisiera abrirla. Suscríbete, dale like y compartí para que te sigamos trayendo estos capítulos. Rufina fue una joven que tuvo una muerte trágica, pero sin lugar a dudas que hasta el día de hoy sigue en el recuerdo de los bonaerenses, en su mausoleo, estando allí, queriendo escapar hasta el día de hoy de él. Esto fue Así se habla de terror, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.